Mientras a mi prima le entregaban las llaves de un departamento nuevo como regalo de graduación, a mí me dieron una agenda usada envuelta en papel arrugado. Fue en ese momento que entendí mi lugar en la familia, y también cuando empecé a planear mi independencia. No quiero sonar desagradecida. He aprendido que la gratitud no se mide por el tamaño del regalo, sino por la intención. Pero también he aprendido, a la fuerza, que hay regalos que llevan un mensaje oculto. A veces un gesto pequeño dice, no te olvidamos. Otras veces, dice sin rodeos, no nos importas. Y eso fue exactamente lo que sentí esa tarde, en la sala de mis tíos, rodeada de risas forzadas y sonrisas condescendientes. Mi prima Rebeca siempre fue la favorita. Brillante, simpática, la hija que mis tíos siempre quisieron tener. Y aunque en teoría éramos familia, en la práctica yo solo era la sobrina que vivía del otro lado de la ciudad y que aparecía en las reuniones porque mi madre insistía. Aún así, durante años fingí que no pasaba nada, que no me dolía, que no notaba cómo todos giraban alrededor de Rebeca como si fuera el centro del universo. Pero lo de aquella tarde fue otra cosa. Ella acababa de terminar la universidad y organizaron una comida familiar para celebrarlo. Yo también me había graduado, pero nadie había hecho nada por mí. De hecho, ni siquiera lo mencionaron. Me limité a sonreír, aplaudir, y a masticar esa incomodidad que ya se me había vuelto rutina. Todo fue como siempre, hasta que llegó la parte de los regalos. ¡Sorpresa!, gritó mi tío, levantando una caja con moño y sacando de adentro un sobre y un llavero brillante. Bienvenida a tu nuevo hogar, Rebe. Todos aplaudieron como si fuera un programa de televisión. Ella lloró, abrazó a todos, y yo, como buena actriz, me levanté a abrazarla también. Y justo cuando me senté, mi tía se me acercó con una sonrisita de compromiso y me tendió un paquete mal envuelto. Sabemos que tú también terminaste la carrera, así que, esto es para ti. No esperaba nada, la verdad. Pero tampoco esperaba eso. Una agenda usada del 2019, con nombres de contactos escritos en tinta azul y páginas dobladas. Tenía hasta restos de etiquetas de precios y un garabato en la tapa. En serio. Y lo peor fue que lo dijeron como si me estuvieran dando algo valioso. Ese día regresé a casa con un nudo en la garganta y la agenda metida en el fondo de mi mochila. La lancé a un rincón sin siquiera mirarla. Me senté en la cama y empecé a llorar. No por la agenda en sí. Lloré porque me dolió darme cuenta de que, a pesar de todo mi esfuerzo, a pesar de mis logros, para ellos yo siempre iba a ser la sobrina invisible. La de segunda. Durante semanas, ese sentimiento me persiguió como una sombra. Me costaba concentrarme, tenía insomnio, e incluso empecé a notar cómo me volvía irritable con las personas que sí me querían. Me sentía atrapada, estancada, como si todo el esfuerzo que había hecho durante años hubiera sido en vano. Y lo peor de todo, sin rumbo. Una noche, sin poder dormir, me levanté, agarré la agenda, sí, esa misma, y me puse a hojearla por inercia. Entre las hojas rotas y los números de contacto sin sentido, encontré algo que me sorprendió, una hoja suelta, escrita a mano, donde alguien había anotado una serie de hábitos diarios, metas personales y tareas divididas por bloques de tiempo. Era como un sistema de organización, pero más humano, más flexible. Estaba lleno de pequeñas frases motivacionales, recordatorios amables y sugerencias para balancear la vida con más compasión. No sé qué me llevó a hacerlo, pero esa misma noche intenté usarlo. Reescribí la hoja en limpio, la adapté a mis tiempos, y me propuse seguirla por una semana. Solo una semana. Y ahí fue cuando empecé a notar el cambio. Lo primero que sentí fue un poco más de control. Empecé a dormir mejor porque mi mente ya no estaba girando sin dirección. Sabía qué tenía que hacer al día siguiente, en qué orden, y lo más importante, por qué. La ansiedad se redujo, no desapareció, pero ya no me dominaba. Luego empecé a notar algo curioso. Mis ideas empezaron a fluir con más claridad. Volví a escribir, a leer, a organizar mi espacio, a sentirme yo otra vez. Fue así como, sin darme cuenta, ese objeto que me habían dado con desprecio se convirtió en la chispa que encendió algo nuevo. Pero no era la agenda en sí. Era el sistema que había descubierto dentro. Por eso, después de investigar, terminé encontrando un producto que funcionaba con la misma lógica, pero con mejor diseño y propósito. Se llamaba Mente Clara Planner,
y estaba pensado justo para personas como yo, creativas, sensibles, pero necesitadas de estructura sin rigidez. Lo compré por curiosidad. Y después de un mes usándolo, supe que había encontrado mi espacio. Parte 2. Cuando el orden interno se vuelve poder. Si alguien me hubiera dicho que una simple libreta, o mejor dicho, una idea de estructura, me devolvería las riendas de mi vida, probablemente me habría reído en su cara. Y sin embargo, ahí estaba yo, marcando mi semana con colores, escribiendo mis metas diarias, y, sobre todo, separando espacios para respirar. Al principio fue simple, ordenar lo urgente, lo importante y lo emocional. Luego fui afinando el método. Me volví más consciente de cómo usaba mi tiempo, y más interesante aún, de con quién lo compartía. Empecé a notar los pequeños saboteos diarios, como las llamadas de mi tía pidiéndome favores de última hora porque tú siempre estás desocupada, o las reuniones familiares a las que me invitaban cuando ya todo estaba decidido. Cosas que antes toleraba como algo normal, comenzaron a parecerme claramente injustas. La agenda, bueno, ahora con el Mente Clara Planner, tenía una sección llamada Límites Personales. En ella, se proponía reflexionar sobre lo que uno acepta, lo que uno permite y lo que uno deja pasar por miedo a ser rechazado. Esa sección me hizo enfrentarme a verdades incómodas. Como, por ejemplo, que había pasado años tratando de encajar en una familia que nunca me eligió. O que mi miedo a decepcionar a mi madre me había hecho decir sí a todo. Siempre. Pero con cada página que llenaba, iba reconectando con una versión de mí que no recordaba, la que tenía voz, la que soñaba en grande, la que se atrevía a poner límites sin sentirse culpable. Fue entonces cuando decidí que ya no iba a esperar que la vida me premiara por portarme bien. Iba a construir lo mío. A mi manera. Y con mi propio plan. Apliqué a una maestría online que siempre había querido hacer, pero que había descartado por no tener tiempo. Ahora sí lo tenía. Me organicé para trabajar medio tiempo como tutora virtual en las tardes, y en las mañanas me dedicaba a mi formación. Cada bloque de horas estaba perfectamente ordenado gracias al planner. Cada meta, por pequeña que fuera, tenía su espacio y su reconocimiento. Porque aprendí algo fundamental: si tú no celebras tus logros, nadie más lo hará por ti. Y eso me llevó a algo inesperado. Un día, navegando por foros de productividad, me topé con una convocatoria para un programa de becas de mujeres emprendedoras. Buscaban ideas de impacto social que pudieran ser desarrolladas en formato digital. Recordé mi experiencia con la organización personal y cómo me había ayudado a salir de un pozo emocional sin necesidad de medicamentos ni terapia costosa. Así que presenté una propuesta: crear una plataforma de organización emocional para jóvenes creativos con ansiedad. No esperaba que me eligieran, pero lo hicieron. Recibí una pequeña beca inicial y mentorías durante 6 meses. No fue un cambio de vida inmediato, pero sí el comienzo de algo real. Por primera vez, alguien que no era parte de mi familia creyó en mí sin condiciones. Me ayudaron a diseñar mi página web, me enseñaron a establecer precios sin sentirme culpable, y lo más importante, me recordaron que tener una historia difícil no es una desventaja, sino una fuerza. Durante esos meses, mi rutina cambió por completo. Me levantaba temprano, me preparaba un café, abría mi Mente Clara Planner y repasaba mis metas del día. Tenía sesiones semanales con mi mentora, trabajaba en el contenido de la plataforma, y en paralelo, iba construyendo una comunidad en redes. Todo con calma, con propósito, sin quemarme. Y entonces, como suele pasar, la familia volvió a aparecer. Primero fue una llamada de mi tía, fingiendo casualidad. Hola, querida. ¿Cómo estás? Tu prima me dijo que estabas haciendo algo con tecnología. ¿Una app o algo así? Contesté con cortesía, pero sin entrar en detalles. Ella insistió. Quería saber si necesitaba apoyo, si podían invertir. No por interés genuino, claro. Solo cuando olieron éxito empezaron a recordar que yo existía. Después vinieron las invitaciones. Almuerzos familiares donde me decían cosas como: mira lo lejos que has llegado. Siempre supimos que eras muy trabajadora. Cínicos. La que lloró sola después de cada humillación fui yo. La que aprendió a organizar su vida con una libreta porque no podía permitirse el caos emocional, fui yo. Y ahora que las cosas comenzaban a verse estables, ellos querían ser parte del mérito. Lo más curioso fue ver cómo mi prima Rebeca me miraba.
con una mezcla rara de admiración y envidia. Una tarde, en una de esas comidas familiares que ya no podía evitar, se acercó con una sonrisa algo forzada. Vi tu página, me dijo. Está linda. Bastante básica, pero linda. Asentí, sin entrar al juego. ¿Y ya ganas dinero con eso? Preguntó, como quien lanza un dardo con perfume. Sí, respondí con una sonrisa tranquila. Más de lo que ganaría trabajando en una oficina 40 horas a la semana, al menos. No se lo esperaba. Ella, que siempre tuvo todo servido, ahora me veía de igual a igual, pero sin entender cómo lo había hecho. Sin casa de regalo. Sin aplausos. Solo con disciplina y planificación. Lo mejor de todo es que no necesitaba restregarles nada. La vida lo estaba haciendo sola. Cada vez que subía una publicación sobre organización personal, recibía mensajes de personas diciendo que se sentían identificadas, que mi método las ayudaba, que querían más. Y yo siempre recomendaba lo mismo. Empieza por algo simple, como el Mente Clara Planner. Cambió mi vida. Literalmente. Y lo decía con convicción, porque no era publicidad. Era mi verdad. Sin embargo, había algo que aún no cerraba. Una espinita que me molestaba. No quería venganza por venganza, pero sí justicia. Algo que les dejara claro que yo ya no jugaba su juego. Que ya no estaba para sus migajas emocionales ni sus detalles de compromiso. Así fue como comencé a idear algo más grande. Algo elegante, simbólico y profundamente satisfactorio. Un giro que pondría todo en su lugar. Parte 3. Enseñar sin gritar, vengarse sin ensuciarse. La idea me llegó una noche, mientras repasaba mi semana en el planner, justo en la sección Relaciones en revisión. Ahí preguntaban, ¿qué personas en tu vida te suman? ¿Cuáles solo se acercan cuando hay algo que ganar? Y la respuesta era evidente. Mi familia no me quería a mí. Querían lo que ahora representaba. Y entonces lo supe. Si alguna vez iba a cerrar este capítulo, no sería a través de confrontaciones inútiles ni gritos ahogados en lágrimas. Iba a hacerlo como había reconstruido mi vida, con estrategia, elegancia y precisión. Todo comenzó con una invitación. Yo misma la redacté, con ese tono educado y ambiguo que tanto les gustaba a ellos. Era para una cena de celebración, el lanzamiento oficial de mi plataforma, que ya contaba con más de 20.000 usuarios activos, y una alianza con una conocida marca de papelería que había visto potencial en mi enfoque emocional de productividad. Reservé un restaurante con terraza en el centro, el tipo de lugar donde mi familia solía tomarse fotos para presumir en redes. Envié las invitaciones con nombre personalizado y una tarjeta que decía, gracias por haber sido parte de mi historia, aunque no siempre lo supieran. Ambiguo, cortés, irónico, perfecto. La noche del evento, todos llegaron puntuales. ¡Qué sorpresa! Mi madre llevaba su collar más caro, y Rebeca lucía un vestido tan ajustado que parecía más un disfraz que un atuendo. Saludaban con entusiasmo, como si todo el historial de desplantes y silencios selectivos hubiera sido un malentendido colectivo. Yo los recibí con una sonrisa pulida, vestida con un conjunto sencillo pero elegante. Nada de ostentación. Nada que dijera miren cuánto tengo. Solo confianza. El evento comenzó con un pequeño discurso. Y ese fue mi primer movimiento. Hace unos años, dije, sosteniendo el micrófono con seguridad, estaba perdida. No sabía qué hacer con mi vida. Me sentía invisible, sin dirección. Pero entonces, algo cambió. Un día, por compromiso, alguien me regaló una agenda. Un detalle mínimo. Ni siquiera pensaron mucho en ello. Pero ese gesto, aunque accidental, me salvó. Hubo un silencio extraño. Algunos comenzaron a intuir. Otros aún no. Con esa agenda empecé a planificar mis días, a entender mis emociones, a reconocer que quería de verdad. Ese fue el inicio de todo esto. De esta comunidad, de esta plataforma, de esta nueva versión de mí. Miré directamente a mi madre, que evitó mis ojos. Luego a Rebeca, que fingía sonreír. No vengo a reclamar nada. Todo lo contrario. Estoy agradecida por cada migaja emocional, por cada invitación tardía, por cada vez que me ignoraron.
porque todo eso me hizo desarrollar lo que hoy comparto con miles de personas que también se sienten pequeñas, que también creen que no tienen espacio en su propia familia. Algunos aplaudieron por cortesía, otros no sabían si debían hacerlo. La cena siguió. El ambiente era tenso pero decoroso. Durante la velada, me aseguré de agradecer a personas clave de mi proceso, mis mentoras, una antigua compañera que me animó a seguir, incluso mencioné al repartidor que me traía café cada mañana. Pero no nombré a nadie de mi familia. Eso fue aún más ruidoso que cualquier grito. Cuando llegó el postre, repartí unos pequeños sobres personalizados. Adentro había una tarjeta con el logo de mi plataforma y un mensaje escrito a mano. Mi madre abrió el suyo. Decía: gracias por enseñarme a valérmela sola. Lo aprendí mejor de lo que imaginas. Rebeca leyó el suyo en silencio. No te preocupes, sigo siendo la que recibe detalles por compromiso. Pero ahora sé elegir cuáles me sirven y cuáles devuelvo. No dijeron nada, pero sus miradas lo dijeron todo. Esa fue mi segunda jugada. La tercera vino semanas después. Anuncié un programa gratuito de mentoría para mujeres que se sentían marginadas o excluidas dentro de sus propios entornos. Llamé a la iniciativa Primera en la Fila. Las plazas eran limitadas. El formulario de inscripción incluía preguntas como: ¿alguna vez te hicieron sentir menos en tu propio hogar? ¿Te dijeron que no era suficiente, pero igual seguiste adelante? La respuesta fue abrumadora. Recibimos cientos de solicitudes en los primeros días. Entre ellas, para mi sorpresa, había una de Rebeca. Usó otro nombre, pero su foto de perfil en el sistema interno del CRM era inconfundible. No lo mencioné. Solo dejé que el algoritmo la pusiera en lista de espera, permanentemente. Mi madre, por su parte, empezó a mandar mensajes más seguidos. Primero, sutiles. Vi que está saliendo en entrevistas. ¡Qué orgullo! Después, un poco más necesitados. Si necesitas ayuda con algo, dime, ¿sí? Nunca respondí. No con palabras. Pero cuando le mandé una copia especial del planner, con una nota que decía: ya no necesito que me organices la vida, ahora yo diseño la mía, entendió. Porque eso era todo lo que necesitaba, que entendieran. Que supieran que ya no era esa persona que esperaba una migaja de aprobación. Que su desprecio me dio las herramientas para construirme sola. Que el mismo detalle sin importancia que usaron para salir del paso se convirtió en mi mayor símbolo de poder. Y cada vez que alguien me pregunta cuál fue el secreto, yo respondo lo mismo. Empezó con el mente clara planner. Y terminó conmigo convirtiéndome en todo lo que dijeron que no podía ser. Parte 4. Cuando el silencio pesa más que 1000 reproches. Dicen que el éxito es la mejor venganza, pero yo aprendí que la verdadera revancha es la indiferencia genuina. Esa que no se actúa, que nace cuando dejas de necesitar la aprobación de quienes te lastimaron. Después del evento, algo cambió. No solo afuera, también dentro de mí. Antes revisaba sus redes, buscaba señales de que hablaban de mí, analizaba si mi madre subía una foto donde aparecía mi nombre aunque fuera por error. Pero con el tiempo, esa ansiedad desapareció. Porque ya no me importaba estar presente en sus vidas. Yo estaba construyendo la mía, y eso era más que suficiente. Mi planner, mente clara, había pasado de ser una herramienta personal a una comunidad entera. No se trataba solo de horarios o productividad, sino de sanar. De aprender a decir no, de marcar límites, de dejar de mendigar amor en donde no había ni respeto. Cada semana, organizaba una sesión en vivo con mis usuarias. A veces eran talleres de planificación, otras veces simplemente compartíamos experiencias. Historias de mujeres que habían sido ignoradas por sus familias, tratadas como invisibles, usadas como niñeras emocionales o la que aguanta todo sin quejarse. Y cada vez que una de ellas decía gracias, me siento vista, era como si esa versión rota de mí, la que miraba la casa que le dieron a su hermano desde la acera, sanara un poquito más. Pero no todo era calma. Una tarde, recibí un mensaje inesperado. Era de mi hermano. Llevábamos más de 1 año sin hablar. El mensaje era breve. Hola. Mamá no está bien. Me pidió que hablara contigo. Está muy afectada por todo lo que has dicho de la familia. Lo leí 3 veces.
Me sorprendió la mezcla de culpa y cinismo en tan pocas palabras. Lo que has dicho de la familia, como si compartir mi historia fuera un ataque, y no una forma de liberar una verdad que llevaba años enjaulada. No respondí de inmediato. Cerré el mensaje, respiré hondo y me fui a caminar. Durante años había temido que se molestaran si hablaba, que dijeran que exageraba, que inventaba. Pero ahora entendía que su incomodidad era prueba de que por fin estaba diciendo lo que siempre se había callado. Esa noche, decidí escribirle una carta a mi madre. No para disculparme, ni para explicar. Solo para cerrar el ciclo. Mamá. No voy a justificar mis palabras ni a suavizar mi historia. Si te dolió, quizás sea momento de revisar por qué. Yo hablé desde mi experiencia. Desde el rincón al que me empujaron mientras otros recibían casas y abrazos. No estoy buscando enemigas. Estoy construyendo paz. Pero esa paz no incluye el silencio cómodo que ustedes esperaban de mí. Si algún día quieres conocer a la mujer que soy hoy, no a la niña que ignoraste, ni a la hermana que siempre quedaba en segundo plano, las puertas están abiertas. Pero solo si vienes sin condiciones, sin excusas, sin relatos alternativos. Con sinceridad. La hija que aprendió a quererse sola. Nunca recibí respuesta, pero lo sabía desde antes de enviarla. Esa carta no era para ella. Era para mí. Los meses siguientes fueron un torbellino de avances. Cerramos una segunda ronda de inversión para escalar Mente Clara. Comenzamos a imprimir nuestras propias agendas, ahora con frases personalizadas, ejercicios de autorreflexión y páginas dedicadas al establecimiento de límites. También lancé un podcast, Las que se levantaron, donde compartía historias como la mía. Mujeres que habían sido la sombra de sus propias familias, pero que decidieron encender la luz. Un día, mientras grabábamos un episodio en vivo, una chica del público me hizo una pregunta. ¿Qué le dirías hoy a esa versión tuya que se sintió menos cuando su hermano recibió una casa y ella, solo un billete por compromiso? Sonreí. Era la pregunta que nunca me había hecho, y, sin embargo, tenía la respuesta lista. Le diría, no lo sabes aún, pero ese billete no fue un castigo. Fue el inicio. El día que te dejaron al margen fue el mismo día que empezaste a trazar tu propio mapa. Y aunque ahora duela, un día vas a agradecer que te empujaran, porque en lugar de romperte, te enseñaron a construirte. Hubo aplausos, algunos con lágrimas, y en ese instante supe que no necesitaba más. Mi familia no había cambiado. A veces aún escuchaba que mi madre decía a conocidos que exageraba todo, o que siempre fue demasiado sensible. Pero la diferencia ahora era que eso ya no me hería. No tenían poder sobre mi narrativa. Yo la había recuperado. Y no para destruirlos, sino para reconstruirme. El planner que me dieron sin pensar cambió mi vida. No por lo que era, sino por lo que yo hice con él. Transformé el desprecio en dirección, el silencio en estructura, y la tristeza en propósito. Y aunque nunca pedí venganza, la justicia llegó. No en forma de castigo, sino como una verdad imposible de ignorar. Ya no me necesitaban porque ya no podían usarme. Y eso, para mí, fue más poderoso que cualquier mansión o herencia. Parte 5. La vida no castiga, pero sí devuelve. Pasaron 2 años desde que envié aquella carta a mi madre. 2 años sin respuestas, sin llamadas, sin intentos de reconciliación. Y no porque no tuvieran cómo contactarme, sino porque su orgullo no podía convivir con mi crecimiento. Mientras tanto, Mente Clara se transformó en algo más grande de lo que jamás imaginé. No solo era un producto, era una causa, un movimiento. Mujeres de todo el país compartían cómo nuestras herramientas les habían ayudado a romper ciclos, sanar heridas familiares y, sobre todo, a dejar de sentirse pequeñas. Un día, mientras revisaba mensajes en redes, vi uno que me detuvo en seco. Era de Clara, mi excuñada, la esposa perfecta, la que recibía elogios por cada galleta horneada y cada foto familiar bien encuadrada. Hola, no sé si te acordarás de mí. Sé que no tenemos relación, pero necesito pedirte algo. Estoy organizando una feria local para ayudar a pequeñas emprendedoras del barrio y sería un honor contar con tu presencia como invitada especial. Podrías dar una charla. Las mujeres te admiran mucho. Lo leí 3 veces. Me reí. Luego lo dejé pasar.
pero algo en mí dijo, responde, no para ayudar, para que vean lo que ya no pueden usar. Le contesté, cortés pero directa. Hola, Clara. Claro que me acuerdo. Aprecio la invitación, pero por ahora tengo compromisos importantes con proyectos en ciudades más grandes. Espero que tengas una linda feria. Y si alguna vez te interesa realmente apoyar emprendedoras, puedes contactarme a través del formulario oficial en mi web. Nunca respondió. Pero días después, una conocida me contó que en esa feria, Clara había intentado hablar de empoderamiento femenino, y que varias asistentes, que usaba mi planner, salieron del evento comentando lo irónico que era todo. Resulta que la imagen de familia perfecta que proyectaban mi hermano y Clara se había resquebrajado. Él, agobiado por deudas luego de una mala inversión inmobiliaria, sí, en la casa que le regalaron, había empezado a trabajar a medio tiempo como asesor de seguros. Ella vendía cosméticos por catálogo y subía frases motivacionales a Instagram. El brillo se les había ido, pero la soberbia quedaba. Y entonces pasó lo impensado. Mi madre me llamó. No desde un número desconocido. No desde un mensaje indirecto. Me llamó directamente. Cuando vi su nombre en la pantalla, sentí una punzada en el pecho. No de miedo. Era una mezcla de lástima y determinación. Respondí. Su voz temblaba. Hola, hija. Hola, mamá. Escuché que vas a dar una conferencia en la universidad donde estudié. Sí. Me invitaron para hablar de resiliencia. ¿Qué palabra más fuerte? Lo es. Como yo. Silencio. Luego, una frase que me marcó. ¿Podríamos vernos? Solo para tomar un café. Quisiera hablar. ¿Sobre qué? Sobre todo lo que pasó. Creo que quizás no lo entendí en su momento. Respiré hondo. Y entonces, con la misma calma con la que había escrito aquella carta años atrás, le respondí. Mamá, ya no busco explicaciones. Ni disculpas. Aprendí a perdonar, pero también a proteger mi paz. Si quieres leer lo que tengo que decir, empieza por mi planner. Ahí lo puse todo. Es mi historia, pero también la de muchas como yo. Corté la llamada con suavidad. No por rencor, sino porque el tiempo de dar sin recibir ya había pasado. Meses después, una periodista de una revista nacional me hizo una entrevista. Me preguntó, ¿crees que tu familia se arrepiente? No lo sé, respondí. Y sinceramente, no me importa, porque entendí que quienes no te valoran cuando tienes poco, jamás sabrán amarte cuando brillas. ¿Y te sientes vengada? Me siento libre. Y a veces, la libertad de la persona que menos esperaban ver feliz, es la mejor forma de justicia. Hoy vivo en otra ciudad, rodeada de gente que me eligió sin obligación, que celebra mis logros sin competencia, que no mide su afecto en función de regalos o jerarquías. Mi madre, mi hermano y su esposa siguen atrapados en esa casa que alguna vez fue símbolo de favoritismo, pero que ahora se siente como una jaula. Entre hipotecas, deudas y reproches, se ven obligados a convivir con las decisiones que tomaron. Yo, en cambio, convertí un simple billete de lotería en una empresa, en una comunidad, en mi libertad. Porque al final, lo que me dieron por compromiso se convirtió en mi victoria por convicción. Y eso, no hay casa que lo compre.